Hace 50.000 años, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban las llanuras heladas de Europa, dos especies humanas se encontraban frente a frente en la inmensidad de un mundo compartido. Uno de esos grupos éramos nosotros, el Homo sapiens, recién llegados desde las tierras cálidas de África. El otro grupo, los habitantes originales de aquellas tierras, eran los neandertales. Criaturas robustas, de cuerpos adaptados al frío extremo, cerebros voluminosos y miradas profundas que contenían historias de cientos de miles de años de supervivencia. Durante mucho tiempo, la ciencia nos contó que los neandertales eran brutos primitivos, incapaces de pensamiento complejo, incapaces de sentir como nosotros sentimos. Pero cada excavación arqueológica, cada análisis genético, cada descubrimiento nos obliga a reescribir esa narrativa. Hoy sabemos que los neandertales no eran meros habitantes de cuevas sin cultura. Eran artistas, pensadores, seres que enterraban a sus muertos con rituales elaborados, que cuidaban a sus enfermos con compasión extraordinaria, que creaban símbolos y posiblemente contaban historias alrededor del fuego. Esta es la historia de una especie que caminó junto a nosotros, que compartió nuestros territorios, que se mezcló con nuestros ancestros y que, de manera misteriosa, desapareció del registro fósil hace aproximadamente 40.000 años. Pero su desaparición no fue total. Los neandertales siguen vivos en cada uno de nosotros, en fragmentos silenciosos de ADN que portan millones de seres humanos en todo el planeta. Su historia es nuestra historia. Su destino, una advertencia y una lección sobre la fragilidad de la existencia. Los neandertales aparecieron en el escenario evolutivo hace aproximadamente 400.000 años en Europa. Evolucionaron de poblaciones ancestrales halladas en la cima de los Huesos de Atapuerca, en España, un yacimiento extraordinario que ha revelado secretos cruciales sobre nuestros orígenes. Durante más de 300.000 años, los neandertales fueron los únicos habitantes humanos de un vasto territorio que abarcaba desde la península ibérica hasta los montes Urales, desde el norte de Europa hasta el Medio Oriente. Su cuerpo estaba perfectamente diseñado para resistir el clima glacial. Eran más bajos que nosotros, pero mucho más robustos. Sus huesos eran más gruesos, sus músculos más desarrollados. Tenían un tórax ancho, una pelvis amplia, extremidades cortas que minimizaban la pérdida de calor. Sus narices grandes calentaban el aire frío antes de que alcanzara los pulmones. Acumulaban más grasa corporal, una adaptación esencial para sobrevivir a los largos y oscuros inviernos europeos. Cada característica de su anatomía era un testimonio de milenios de adaptación al frío más extremo. Pero quizás lo más sorprendente de los neandertales era su cerebro. Su capacidad craneal promedio era incluso ligeramente mayor que la de los humanos modernos. Estudios recientes han demostrado que poseían el gen FOSP2, el mismo gen relacionado con el lenguaje que tenemos nosotros. Esto sugiere que muy probablemente tenían la capacidad de hablar, de comunicarse mediante palabras, de transmitir conocimiento de generación en generación. Imaginen eso por un momento. Hace 50.000 años, en las cuevas de Europa, resonaban conversaciones en lenguas que jamás volveremos a escuchar. La cultura material de los neandertales se conoce como musteriense, nombrada así por el yacimiento arqueológico de Le Moustier en Francia. Fabricaban herramientas de piedra sofisticadas, raspadores, cuchillos, puntas de lanza. Dominaban el fuego, lo utilizaban para cocinar, para mantenerse calientes, para protegerse de los depredadores. Eran cazadores expertos que perseguían animales de gran tamaño, bisontes, ciervos, caballos salvajes. La evidencia arqueológica muestra que planificaban sus cacerías con estrategia, que conocían el comportamiento de sus presas, que trabajaban en equipo. Pero lo que realmente sacude nuestras concepciones sobre los neandertales es la evidencia de su mundo simbólico. Durante décadas, se asumió que el pensamiento simbólico, la capacidad de crear arte, de representar ideas abstractas, era exclusivo del Homo sapiens. Un descubrimiento tras otro ha demolido esa creencia. En 2018, mediante técnicas de datación por uranio torio, se confirmó que pinturas rupestres en 3 cuevas españolas tienen una antigüedad de al menos 65.000 años. Esto la sitúa en una época en la que solo los neandertales habitaban esa región. Las cuevas de Maltravieso en Cáceres, Ardales en Málaga y La Pasiega en Cantabria contienen símbolos, líneas, formas que hablan de una mente capaz de abstraer, de representar, de crear. Los neandertales no solo pintaban en las paredes. Fabricaban collares con conchas marinas perforadas, las teñían con pigmentos de ocre rojo, las transportaban desde kilómetros de distancia. Utilizaban pigmentos minerales complejos, hematita roja, pirita negra, natrojarosita amarilla. Estos pigmentos probablemente se usaban como cosméticos, para pintar sus cuerpos, para rituales cuyo significado solo podemos imaginar.
En la cueva de Bruniquel, en el sur de Francia, arqueólogos descubrieron dos estructuras circulares construidas con fragmentos de estalagmitas rotas. Fueron fechadas en 176.500 años de antigüedad. Estructuras deliberadamente construidas, sin ningún propósito práctico evidente. Esto sugiere un nivel de organización social y de pensamiento abstracto que desafía todo lo que creíamos saber sobre los neandertales. Quizás eran lugares de reunión, quizás tenían significado ritual, quizás eran expresiones de algo que jamás podremos comprender completamente. Y luego están los enterramientos. Los neandertales enterraban a sus muertos. No solo los abandonaban a los elementos, sino que excavaban tumbas, colocaban los cuerpos en posición fetal, a veces con objetos junto a ellos. En la cueva de Sanidar, en Kurdistán, se encontró el esqueleto de un individuo que había sobrevivido hasta la vejez a pesar de tener el antebrazo amputado, lesiones graves en una pierna, ceguera en un ojo y sordera congénita. Su supervivencia habría sido imposible sin el cuidado constante de su grupo. Esto nos habla de compasión, de solidaridad, de valores que reconocemos como profundamente humanos. La posición fetal de muchos enterramientos sugiere algo aún más profundo, la posibilidad de que los neandertales relacionaran la muerte con el nacimiento, que tuvieran conceptos de renacimiento o vida después de la muerte. Algunos enterramientos muestran evidencia de flores y plantas colocadas junto a los cuerpos, aunque este punto sigue siendo objeto de debate científico. Lo que es innegable es que los neandertales no eran indiferentes a la muerte. La comprendían, la ritualizaban, la integraban en su mundo simbólico. Hace aproximadamente 100.000 años, algo extraordinario comenzó a suceder. Los primeros Homo sapiens salieron de África y se adentraron en territorios de Medio Oriente. Allí, en algún momento impreciso de la historia, se encontraron con los neandertales. Y lo que ocurrió entonces cambiaría para siempre el curso de la evolución humana. No se mataron entre sí, al menos no sistemáticamente. Se mezclaron. Tuvieron hijos juntos. Compartieron genes, y probablemente también conocimientos y cultura. El análisis genético de fósiles humanos ha revelado un hecho asombroso: todos los humanos actuales que tienen origen fuera de África portan entre 1 y 4% de ADN neandertal en su genoma. Este mestizaje no fue un evento único. Investigaciones recientes publicadas en la revista Science han demostrado que la hibridación ocurrió principalmente durante un periodo concentrado hace entre 50.500 y 43.500 años. Un periodo de 7.000 años de contacto íntimo entre dos especies humanas. Pero aquí surge un misterio inquietante. Mientras que los humanos modernos llevamos genes neandertales, no se ha encontrado evidencia convincente de que los neandertales incorporaran ADN de Homo sapiens en su genoma. El flujo genético parece haber sido predominantemente unidireccional. Las explicaciones para esto son múltiples y ninguna es completamente satisfactoria. Quizás los hijos de parejas mixtas nacidos en grupos neandertales no sobrevivían o no se reproducían exitosamente. Quizás había incompatibilidades reproductivas sutiles. O quizás simplemente no hemos encontrado todavía los fósiles neandertales adecuados que pudieran revelar esa mezcla. La cueva Mandrin, en el Valle del Ródano en Francia, ha proporcionado evidencias extraordinarias de convivencia alternada. Los estratos arqueológicos muestran que neandertales y Homo sapiens ocuparon el mismo lugar en diferentes momentos durante miles de años. Primero vivían neandertales, luego llegaban humanos modernos que permanecían unos 2000 años, después regresaban los neandertales, y finalmente volvían los humanos modernos. Esta ocupación alternada sugiere que ambas especies conocían el valor estratégico del lugar y lo utilizaban cuando las condiciones eran favorables. Un diente de un niño de aproximadamente 12 años, encontrado en Mandrin y fechado en 54.000 años de antigüedad, ha sido identificado como perteneciente a un Homo sapiens. Es la evidencia más antigua de presencia humana moderna en Europa occidental, miles de años antes de lo que se creía. Las herramientas encontradas en ese mismo nivel, llamadas neronianas, son radicalmente diferentes de las musterienses típicas de los neandertales. Son puntas de piedra pequeñas, sofisticadas, producidas mediante técnicas sistemáticas similares a las encontradas en el Medio Oriente, lo que sugiere una conexión cultural directa entre Asia Occidental y Europa. En otro yacimiento extraordinario, la cueva de Tinchemet en Israel, investigaciones publicadas en 2025 han revelado que neandertales y Homo sapiens no solo coexistían, sino que compartían comportamientos culturales similares hace más de 100.000 años. Utilizaban las mismas técnicas para fabricar herramientas, practicaban enterramientos rituales similares, usaban pigmentos minerales de manera comparable. Esta uniformidad de comportamiento desafía la idea tradicional de que existían diferencias culturales abismales entre ambas especies. Los genes neandertales que heredamos no son simples reliquias del pasado. Tienen funciones específicas en nuestro organismo actual.
Muchos de estos genes están relacionados con la adaptación al clima frío, el metabolismo de las grasas, la pigmentación de la piel y el sistema inmunitario. Cuando los Homo sapiens salieron de África y se adentraron en los gélidos territorios europeos, los genes neandertales les proporcionaron ventajas adaptativas cruciales. La hibridación fue una forma rápida de evolución. Los neandertales habían tardado cientos de miles de años en adaptarse a las latitudes frías, pero los Homo sapiens lograron aclimatarse en pocas generaciones simplemente mediante el mestizaje. No obstante, no todos los genes neandertales fueron beneficiosos. Algunos han sido asociados con mayor susceptibilidad a ciertas enfermedades, trastornos de la piel, tendencia a la obesidad y posiblemente incluso depresión. La selección natural actuó rápidamente después de la hibridación, eliminando muchos segmentos cromosómicos neandertales que causaban problemas. Esto dio origen a lo que los genetistas llaman desiertos genéticos, regiones del genoma humano donde prácticamente no existe herencia neandertal, especialmente en el cromosoma X y en genes expresados en los testículos, lo que sugiere que causaban infertilidad masculina en los híbridos. Hace aproximadamente 45.000 años, algo comenzó a cambiar. Los neandertales empezaron a desaparecer del registro arqueológico. Los últimos reductos de esta especie persistieron en la península ibérica, en Gibraltar, en lugares de clima más suave y recursos abundantes. Las dataciones más recientes sitúan su extinción final hace aproximadamente 40.000 años, aunque algunos estudios sugieren que pequeños grupos podrían haber sobrevivido hasta hace 28.000 años en refugios aislados. Las causas de su desaparición siguen siendo uno de los mayores misterios de la paleoantropología. No existe una explicación única y satisfactoria. Múltiples factores, actuando en conjunto, probablemente sellaron su destino. Una de las teorías más aceptadas es la de la baja diversidad genética. Análisis de vértebras cervicales y otros huesos han revelado que las poblaciones neandertales mostraban una prevalencia inusualmente alta de variantes anatómicas, lo que indica endogamia y escasa variabilidad genética. Poblaciones pequeñas, aisladas, reproduciéndose entre parientes cercanos. Esta falta de diversidad genética habría reducido drásticamente su capacidad de adaptación a cambios ambientales. Hace aproximadamente 110.000 años, los neandertales experimentaron un cuello de botella genético severo, un colapso poblacional del que nunca se recuperaron completamente. Sus números eran cada vez menores, sus grupos cada vez más dispersos. En contraste, los Homo sapiens que llegaban desde África constituían un reservorio demográfico prácticamente infinito. Éramos simplemente mucho más numerosos. Otra teoría fascinante, aunque controvertida, propone que el evento Las Champs pudo haber contribuido a su extinción. Hace aproximadamente 41.000 años, el campo magnético terrestre experimentó una inversión extrema que debilitó significativamente la protección del planeta contra la radiación cósmica y ultravioleta. Este fenómeno habría creado un entorno mucho más hostil. Sin embargo, esta hipótesis ha sido criticada por la falta de evidencia arqueológica de un colapso demográfico abrupto coincidente con ese evento. Las teorías climáticas también juegan un papel importante. Hace 50.000 años, el clima de Eurasia fluctuaba violentamente entre periodos gélidos y templados en cuestión de décadas. Los bosques desaparecían, sustituidos por tundra desarbolada. Los animales de gran tamaño de los que dependían los neandertales migraban o desaparecían. Los neandertales, con sus mayores necesidades energéticas debido a su complexión robusta, habrían sido particularmente vulnerables a estas fluctuaciones. Además, erupciones volcánicas masivas, como la Ignimbrita campaniana en Italia hace 40.000 años, podrían haber provocado inviernos volcánicos que oscurecieron los cielos durante años. Una hipótesis más reciente, publicada en Scientific Reports en 2025, propone algo completamente diferente, que los neandertales no se extinguieron en el sentido tradicional, sino que fueron absorbidos genéticamente por la población de Homo sapiens mediante lo que se llama dilución genética. Dado que la población sapiens era muchísimo mayor y había un flujo constante de genes desde África hacia los territorios neandertales, el acervo genético neandertal simplemente se diluyó hasta desaparecer como entidad reconocible. Es como echar un vaso de agua coloreada en un océano. El color desaparece, pero el agua sigue allí. Este modelo matemático sugiere que este proceso de absorción podría haber ocurrido en un plazo de 10.000 a 30.000 años, lo que coincide perfectamente con el largo periodo de coexistencia documentado arqueológicamente. No habría sido necesaria ninguna superioridad cognitiva de los sapiens, ningún conflicto violento, ninguna catástrofe ambiental específica. Simplemente demografía. Simplemente números. Una fusión gradual e inexorable. Pero hay algo profundamente inquietante en esta posibilidad.
Si los neandertales desaparecieron simplemente porque eran menos numerosos, porque sus poblaciones pequeñas fueron engullidas por oleadas constantes de Homo sapiens, entonces su historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. La diversidad genética, el tamaño poblacional, la capacidad de adaptación rápida a cambios ambientales, todos estos factores que condenaron a los neandertales son exactamente los mismos que hoy enfrentamos como especie en un mundo de cambio climático acelerado, pérdida de biodiversidad y aislamiento de poblaciones. Los neandertales eran humanos en todo el sentido de la palabra. Sentien, pensaban, criben, amaban, sufrían. Cuidaban a sus enfermos, lloraban a sus muertos, miraban las estrellas y se preguntaban por su significado. Tenían una historia evolutiva de cientos de miles de años de éxito adaptativo. Y sin embargo, desaparecieron. No porque fueran inferiores, no porque les faltara inteligencia o complejidad cognitiva. Desaparecieron porque las circunstancias históricas, demográficas y ambientales conspiraron contra ellos de maneras que probablemente nunca comprendamos completamente. Hoy, cuando miramos nuestro propio genoma, encontramos fragmentos de ellos. Genes que nos ayudan a resistir el frío, a procesar grasas, a defendernos de infecciones. Los neandertales no desaparecieron totalmente. Sobreviven en nosotros. Cada persona de ascendencia euroasiática lleva en su ADN el eco silencioso de una especie extinta. Somos, literalmente, parte neandertales. Nuestra historia no es una línea recta desde África hasta la modernidad. Es una red compleja de encuentros, mestizajes, absorciones y extinciones. La historia de los neandertales nos enseña humildad. Nos recuerda que ser humano no significa ser invencible. Nos muestra que la complejidad cognitiva, la cultura avanzada, el pensamiento simbólico, nada de esto garantiza la supervivencia a largo plazo. Los neandertales fueron exitosos durante más tiempo del que nosotros, como Homo sapiens, llevamos existiendo. Y aún así, ya no están aquí como entidad separada. Estudiarlos no es solo un ejercicio académico. Es mirarnos en un espejo evolutivo que refleja tanto nuestro potencial como nuestra fragilidad. Hace 50.000 años, dos mundos humanos colisionaron en las vastas llanuras de Europa. Uno de esos mundos eventualmente prevaleció, pero no sin transformarse irreversiblemente en el proceso. Los neandertales nos dieron sus genes, probablemente sus conocimientos, quizás sus historias. Y a cambio, desaparecieron en el río del tiempo, dejando solo fragmentos de huesos, herramientas de piedra, pinturas en paredes de cuevas y secuencias de ADN que ahora los científicos descifran laboriosamente. Su legado perdura no solo en nuestros genes, sino en las preguntas que nos obligan a hacernos. ¿Qué significa ser humano? ¿Dónde trazamos las líneas entre una especie y otra cuando la hibridación es posible y frecuente? ¿Qué garantiza la supervivencia de una especie? ¿Estamos nosotros, con nuestras poblaciones globalizadas pero cada vez más fragmentadas genéticamente, siguiendo un camino similar? Hace 40.000 años, los últimos neandertales contemplaron el mismo cielo estrellado que nosotros contemplamos hoy. Quizás se preguntaron qué les deparaba el futuro. Quizás intuyeron que algo estaba cambiando, que su mundo se estrechaba, que los extraños de piel oscura que llegaban del sur eran cada vez más numerosos. No podían saber que serían los últimos de su linaje. No podían imaginar que decenas de miles de años después, criaturas que eran parcialmente descendientes suyos desenterrarían sus huesos, secuenciarían su ADN y contarían su historia. Los neandertales vivieron, amaron, crearon y desaparecieron. Pero su historia no ha terminado. Continúa en cada investigación arqueológica, en cada análisis genético, en cada nuevo descubrimiento que reescribe lo que creíamos saber. Y sobre todo, continúa en nosotros. En los genes que portan millones de seres humanos. En las preguntas que nos hacemos sobre nuestros orígenes. En la humildad que nos obliga a reconocer que no somos la única rama del árbol humano que mereció existir, solo la que por circunstancias complejas y quizás azarosas, logró persistir hasta hoy. La próxima vez que mires tus manos, que sientas el frío del invierno en tu piel, que contemples una pintura en una cueva antigua, recuerda que los neandertales estuvieron aquí. Que fueron reales. Que fueron humanos de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y que su desaparición nos recuerda que ninguna especie, por exitosa que sea, tiene garantizada su permanencia en este planeta. La evolución no tiene favoritos. Solo tiene supervivientes temporales. Los neandertales nos dejaron un regalo involuntario, la conciencia de que la humanidad es más diversa, más compleja, más entrelazada de lo que jamás imaginamos. No somos una especie pura que emergió triunfante de África. Somos un mosaico genético, cultural y evolutivo. Somos hijos de múltiples encuentros, de mezclas imposibles, de historias que se cruzan y se funden en la noche profunda de la prehistoria. Y en ese mosaico, los neandertales ocupan un lugar permanente.
No como una nota al pie, no como un callejón sin salida evolutivo, sino como protagonistas de nuestra historia compartida. Como hermanos perdidos en el tiempo cuya memoria preservamos en cada célula de nuestro cuerpo.